Iglesia, en esta semana hemos estado viendo la serie que está titulada El Dios que salva, habla y permanece. Y hemos visto que el Dios santo que hizo los cielos y la tierra también quiso rescatar a un pueblo de la esclavitud, hablarles desde el Sinaí y ahora ordenar todo lo necesario para permanecer en medio de ese pueblo. Y eso, aunque lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, el Señor es muy repetitivo en esta serie, no deja de ser impresionante. No sé a ti, pero al menos a mí me sigue impresionando que un Dios santo quiere vivir en medio de un pueblo pecador. Eso es lo que hemos visto hasta hoy. Y quiero recordar un poco lo que vimos la semana pasada. Si bien recuerdas, en Éxodo 28 vimos cómo Dios mismo, a detalle, dio la orden de cómo diseñar las vestiduras de los sacerdotes. El pectoral, el efod, el manto, la lámina de oro con la frase santidad al Señor. Y si recuerdas bien, cada prenda que Él quiso que tuviera la vestidura tenía un propósito y nos seguía comunicando algo de quién es Dios, de quién es nuestro Dios, de cómo Él debía entender y cómo debía Aarón entender el sacerdocio delante de Él. Y esto quiero que lo recordemos y que te imagines algo. Piensa que vas a entrar a un nuevo trabajo y que es un lugar importante para ti y para la empresa, claramente. Te entregan tu uniforme con el logo de la empresa, te dan tu gafete, incluso te llevan al área de trabajo donde vas a trabajar. Y todo esto se ve muy bien desde afuera. Pero mientras tú no has sido dado de alta en esa empresa, todavía no puedes ejercer tu cargo. Ni siquiera has firmado el contrato todavía y oficialmente no puedes cumplir tu función. Pero ya estás siendo apartado para una tarea. Y algo parecido está sucediendo entre lo que vemos en Éxodo 28 y lo que vamos a ver esta mañana en el capítulo 29. Dios muestra cómo el uniforme del sacerdote debe verse, qué significado tiene cada una de las piedras que tiene el uniforme, los colores, las inscripciones, pero en este capítulo Dios nos revela algo específico. ¿Cuál es el proceso por el cual estos hombres están quedando realmente consagrados, apartados y puestos en función para servir delante de Él? Y aquí ya no está hablando nada más de vestiduras. Están entrando en escena acciones muy específicas. Si pusiste atención en el texto, podemos numerarlos en una lista: lavado con agua, unción con aceite, imposición de manos sobre los animales, sacrificios, sangre aplicada al altar, 7 días de consagración y después un sacrificio diario, mañana y tarde. Quiero darte otra ilustración. Imagínate un quirófano, un hospital, y esta área, si te das cuenta, no es pública, está cerrada. No cualquiera puede entrar ahí, no puedes decir, hey, quiero entrar al quirófano, quiero ver qué hacen en ese quirófano. El hospital sigue protocolos estrictos: lavado, desinfección, una ropa especial, credenciales y, lo más importante, autorización. Todo está cuidado porque no se trata de un espacio público, se trata de un espacio donde están en juego las vidas de las personas, y cualquier descuido contamina y puede llegar a causar daños graves. E imagínate, si en algo que es humano, tan humano como una cirugía, exige ese nivel de cuidado, ¿cuánto más cuando se trata de acercarse al Dios santo que ha creado los cielos y la tierra? En este capítulo el Señor está estableciendo, por así decirlo, protocolos específicos para que los santos sacerdotes puedan vivir en su presencia y para que a través de ellos el pueblo tenga un verdadero acceso a Él. Y al final del capítulo Dios mismo declara cuál es el propósito de todo esto. Dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. El Dios que salva, habla y permanece, no solo rescata y habla, sino que ordena todo para habitar en medio de un pueblo. La gran pregunta que este capítulo responde es precisamente esta: ¿cómo puede un Dios absolutamente santo habitar en medio de un pueblo que no es santo? Y lo hace mostrándonos que no es algo que haya improvisado el Señor, no es algo superficial. Hay sacerdotes que deben ser consagrados, un altar que debe ser santificado, sacrificios que deben ser ofrecidos de la misma manera que Dios los establece, y una adoración que se vuelve constante, repetitiva y diaria.
Y todo eso, los sacerdotes, las vestiduras, la sangre, el altar, los sacrificios continuos, no es un fin en sí mismo, sino que apunta a algo mayor, que veremos con más claridad más adelante cuando veremos a la luz todo esto del contexto bíblico. Y quiero que con esta idea en la mente nos volvamos a acercar un poco al capítulo 29 para observar cómo se consagra a los sacerdotes, cómo santifica el altar por medio de esos sacrificios y cómo a través de todo ello afirma un propósito de habitar en medio de su pueblo. A la luz de eso, el mensaje del día de hoy está titulado Consagrados para que Dios habite entre nosotros. Iremos recorriendo el capítulo siguiendo 3 puntos que el mismo texto nos irá mostrando. El primer punto tiene como título Sacerdotes consagrados para servir, y eso lo vamos a encontrar en los versículos del 1 al 9. El segundo punto tiene como título Sacrificios que santifican el altar, y está en los versículos del 10 al 37. Y el tercer y último punto, Dios habitando entre su pueblo, está en los versículos 38 al 46. Mientras más avanzamos en el texto, vamos a notar cómo todo este sistema no termina en sí mismo, sino que nos apunta a algo mejor, apunta a Cristo, quien es sumo sacerdote y el sacrificio perfecto. Así que con esto en mente vamos al primer punto y vamos a ver cómo Dios establece la consagración de los sacerdotes que van a servir delante de Él. Entonces quiero que vayamos y que me acompañes una vez más al texto a leer los versículos del 1 al 9 para ver el primer punto, que es sacerdotes consagrados para servir. La palabra de Dios dice así: esto es lo que harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo, los pondrás en una cesta y los presentarás en la cesta junto con el novillo y los 2 carneros. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y los ceñirás con el cinto tejido del efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. También harás que sus hijos se acerquen y pondrás túnicas sobre ellos. Les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos, y les atarás las mitras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Y con esta frase en mente, así consagrarás a Aarón y sus hijos, quiero que te des cuenta que Dios está definiendo cómo Aarón y sus hijos van a quedar apartados para servirle. Y antes de entrar un poco a los detalles, creo que vale la pena subrayar que el propósito que Dios declara aquí es importante. No es Moisés el que decide inventar el ritual. No es Aarón el que dice, oye, Dios, yo quiero ser ese que está ahí en el templo. No es el pueblo que está eligiendo su representante y votando quién quiere que sea ese representante. Es Dios diciendo, esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. ¿Lo puedes ver en el texto? Creo que es bastante claro el Señor cómo está tratando con estos principios. Y aquí ya vemos algo importante. El sacerdote no nace de la iniciativa humana. No es como un político que decide que quiere ser político y se postula para hacerlo, sino es el mismo llamamiento de Dios, el Dios Santo. Son mis sacerdotes, está diciendo, le pertenecen a Él, representan al pueblo, pero son del pueblo de Dios. Luego más adelante, en los versículos 1b al 3, Dios manda traer un novillo para el sacrificio por el pecado, 2 carneros, panes sin levadura, tortas y hojaldres con aceite, todo puesto en una canasta, y luego dice que se acerque a Aarón y a sus hijos a la puerta de la tienda de reunión. Y aquí quiero que notes algo, todavía no hay sacrificios, pero ya está viéndose algo. Dios mismo también está proponiendo los elementos para este ritual. No se trata de que Moisés se encontró un carnero o un novillo por la calle y dijo, este lo voy a traer, sino el Señor está siendo específico. También no está tratando con cualquier pan, sino que el Señor está siendo específico con qué es lo que quiere. Y hemos visto a través de la serie de Éxodo cómo Dios es un Dios de detalles.
detalla todo lo que Él quiere que se haga. Y esto, además de que denota algo muy importante, nos habla de que el Señor no improvisa. Cuidadosamente ordena cosas. Y en el versículo 4 nos podemos dar cuenta cómo Dios ordena una vez más que Aarón y sus hijos sean acercados a la puerta del tabernáculo y que sean lavados con agua. La imagen te puede parecer simple, pero es muy profunda. Antes de ponerse las vestiduras, antes de hacer cualquier sacrificio, estos hombres deben ser lavados. No se acercan tal como vienen al campamento, sino que hay una acción simbólica de limpiarse. Después, más adelante, en los versículos 5, 6, Dios describe cómo deben ser vestidos. Aarón debe recibir las vestiduras especiales que vimos la semana pasada: la túnica, el manto, el efod, el pectoral, el cinto, la mitra y la diadema santa. Una vez más, el Señor está siendo detallista y preciso cómo es que quiere que los sacerdotes se vistan, mostrando que Él ocupa un lugar particular como el sumo sacerdote. Y quiero que te des cuenta de algo, iglesia. Lo que en el capítulo pasado fue descrito como un diseño, ahora es puesto en acción. Las vestiduras ya no son solo el concepto que habíamos visto, sino que se convierten en una realidad cuando son puestas sobre Aarón. Y aquí se ve con claridad algo. Dios mismo está definiendo también la apariencia y la posición de aquel que le sirve. El sacerdote no dice, yo soy sacerdote y me visto como quiera, sino que está vestido para reflejar algo muy importante: la santidad del Señor. Más adelante, en el versículo 7, Dios ordena que se tome el aceite de la unción y se derrame sobre la cabeza de Aarón. Y quiero que te des cuenta de algo. En el Antiguo Testamento, la unción con aceite tenía un significado especial. Declaraba que alguien había sido apartado, puesto aparte, capacitado para que ofreciera una función para Dios. En otras palabras, Aarón no solo ya tiene el uniforme, ahora está siendo señalado públicamente ante el pueblo como alguien que ha sido puesto y apartado para servir delante de Dios y para ministrar delante de Él. Más adelante, en los versículos 8 y 9, se hace venir a los hijos de Aarón, se les viste también con túnicas, cintos y tiaras. Y Dios declara algo muy importante: que el sacerdocio será de ellos por estatuto perpetuo. Si te das cuenta, aquí ya se ha completado el cuadro del ritual. No es solo Aarón, sino también es su descendencia. Dios está estableciendo desde aquí ya un linaje sacerdotal, un servicio que se va a extender a lo largo de las generaciones. Y la sección termina diciendo, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? El lavado, las vestiduras y la unción no están siendo actos aislados. En conjunto están constituyendo un acto de consagración. Por eso el título del punto es sacerdotes consagrados para servir. Dios toma a estas personas, las limpia, las reviste y las está marcando suyas para servir. Y hasta aquí hemos visto qué hace Dios con Aarón y sus hijos. Los llama, los lava, los viste, los unge y los declara suyos para que sirvan como sacerdotes. Quiero detenerme un momento para ver qué nos dice esto. Puedes preguntarte qué el día de hoy, esta información, cómo la aplico en mi vida, cómo esto lo puedo vivir el día de hoy. Y quiero recordarte un poco el texto, y el texto mismo comienza con esta frase: esto es lo que harás con ellos para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. No es Aarón diciendo una vez más, yo quiero ser sacerdote, ni el pueblo votando por él, sino que Dios mismo dice, mis sacerdotes. Hebreos 5:4 dice lo siguiente: nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios. Hoy lo puedes aplicar en tu vida preguntándote acerca del servicio en la iglesia. El servicio en la iglesia no es una plataforma para que yo pueda hacerme autopromoción aquí arriba. No es para que yo sea protagonista. Siempre ha sido protagonista el Señor y lo seguirá siendo por la eternidad. No se trata de un pensamiento que podría tener alguien que trabaja en una empresa, como lo vimos en la ilustración, que dice, yo quiero ser líder, sino es Dios mismo llamando
y la iglesia reconociendo ese llamamiento, especialmente en tareas que requieren enseñanza y liderazgo por parte de quien está sirviendo. Y esto claramente debería de estarte animando a ti y a mí como iglesia a orar. ¿Cuánto tiempo de tu semana dedicas a hacer una oración por tu pastor, por tus pastores? ¿Cuánto tiempo de tu semana oras por quien es tu líder de ministerio? Es importante reconocer que ellos no están ahí por sí mismos, sino porque Dios mismo ha capacitado a estas personas y los ha puesto ahí para que sean y ejerzan el liderazgo. Y también hay que ser responsables al reconocer los líderes, no solo porque me cae bien, no solo porque tengo afinidad con él, sino pregúntate, ¿Dios está llamando a esa persona? ¿La está respaldando en el ministerio? No como juicio, sino como amor. Y lo que vimos en el texto es el fundamento sobre el cual se construye todo lo que vendrá en los siguientes versículos. Una vez que Dios ha consagrado a los sacerdotes, veremos cómo la sangre y cómo los sacrificios entran en escena para santificar no solo a los hombres, sino al altar y al servicio mismo. En el siguiente punto el texto nos va a mostrar algo importante. La consagración no solo se sostiene con vestiduras y aceite, sino que requiere algo que es mucho más serio: sacrificios, derramamiento de sangre y un proceso continuo de santificación. Así que, una vez más, acompáñame a leer los versículos del 10 al 14 para que podamos dar entrada a este segundo punto que tiene como título Sacrificios que santifican el altar. Y la palabra de Dios dice así: Entonces llevarás el novillo delante de la tienda de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Matarás el novillo delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Tomarás de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y derramarás toda la sangre al pie del altar. Tomarás todo el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado y los 2 riñones, y el sebo que hay sobre ellos, y los ofrecerás quemándolos sobre el altar. Pero la carne del novillo y su piel y su estiércol los quemarás con fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Si te das cuenta, en estos versículos Dios ordena cosas muy específicas. Aarón y sus hijos pongan sus manos sobre la cabeza del becerro. El becerro sea sacrificado delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. La sangre sea aplicada sobre los cuernos del altar y derramada al pie del altar. El resto del animal, junto con otras ciertas partes que el mismo texto nos detalla, sea quemado fuera del campamento. Y quiero que observes 3 cosas claras que nos muestra el mismo texto. La primera es que cuando Aarón y sus hijos ponen sus manos sobre la cabeza del becerro, están declarando que ese animal está tomando su lugar. Es un acto de transferencia simbólica. El pecado de ellos está siendo representado por la víctima, que es el becerro. La segunda parte del texto nos dice que el que muere no es el sacerdote, sino es el becerro. El mensaje es fuerte. El pecado merece y siempre ha merecido muerte. Y si el sacerdote ha de vivir y servir en el templo, otro tiene que tomar su lugar. Y el hecho de que se requiera que derrame sangre y que el cuerpo sea quemado fuera del campamento subraya que no estamos ante un ritual que se ve bonito y que todo está bien y no pasa nada, sino hay una declaración. Y quiero que te des cuenta, iglesia: el pecado contamina, el pecado separa, el pecado requiere una expiación real. Luego, más adelante, vamos a leer los versículos 15 al 18. Dice: También tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Matarás el carnero y tomarás su sangre y la rociarás en el altar por todos los lados. Luego cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus entrañas y sus piernas y las pondrás con sus pedazos y con su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto al Señor, aroma agradable al Señor, ofrenda encendida al Señor. El texto es repetitivo, si te das cuenta. De nuevo, Aarón y sus hijos ponen sus manos sobre la cabeza del carnero
se sacrifica el carnero, se rocía su sangre sobre el altar, el carnero entera se quema sobre el altar como holocausto, describiéndolo como aroma agradable al Señor. Y aquí date cuenta de algo, el énfasis está en la entrega total del animal. No se reserva nada, todo el carnero sube en humo porque está siendo quemado y consumido. Y es una imagen de devoción completa, de algo que es ofrecido totalmente a Dios. Dios está enseñando algo importante aquí. El pecado no solo se trata, sino también la vida del sacerdote tiene que ser entendida como una entrega completa de su vida hacia el servicio del Señor. Luego, más adelante, viene una escena muy llamativa, acompáñame a leer, es de los versículos 19 al 21 y dice así: Entonces tomarás el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos lados. Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos quedarán consagrados, él y sus vestiduras, y también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Aquí hay un segundo carnero que entra en el sacrificio, es el carnero por la ordenación. Y quiero que te des cuenta de algo, no sé si pudiste observar el texto en la lectura, pero hace un rito simbólico muy llamativo. Primero toma de la sangre y se la pone sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre la de sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho. Y luego se rocía la sangre y el aceite de unción sobre ellos y sobre sus vestiduras. Te podrás preguntar, es llamativo, pero ¿qué significa esto? ¿Qué aplicación puede tener? Es claro, la oreja se está tratando de lo que ellos escuchan. Deben oír la voz de Dios. La mano es lo que ellos hacen. Su servicio debe estar marcado por algo, la santidad. Para servirle tienen que buscar la santidad. Y el pie, por donde caminan. Su camino, su conducta, su estilo de vida debe de ser de alguien que está consagrado para servirle al Señor. Y la idea es esta, al final. Todo el ser de Aarón y de sus hijos debe estar marcado por la sangre del sacrificio. Y quiero que apliques esto a tu vida el día de hoy. No hay área neutral en tu vida, no hay área que sea privada. Lo que haces, lo que oyes y lo que dices debe de reflejar el carácter santo del Señor. No podemos decir que hay una vida secular y una vida de Dios. Todo está junto. El Señor nos está llamando a santidad dentro de su iglesia y fuera de su iglesia. Y más adelante hay otro detalle que es importante. La sangre y el aceite juntos hablan de purificación y de consagración. Ya no solo están limpios, ya no solo están lavados, están apartados de manera visible para servirle a Dios. Después, partes del carnero y panes sin levadura se mecen delante del Señor y parte de esa porción queda para Aarón y sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Del sacrificio por el cual están siendo consagrados, ellos mismos comen. Por su sustento viene del Dios mismo que está proveyendo también estos detalles para el ritual. Y por último, vamos a leer los últimos versículos del 29 al 37 y dice así: Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda alzada, lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero, de consagración de lo que era para Aarón y de lo que era para sus hijos. Esto será como porción perpetua de parte de los israelitas para Aarón y sus hijos, porque es ofrenda alzada. Será una ofrenda alzada de los israelitas de los sacrificios de sus ofrendas de paz, es decir, una ofrenda alzada para el Señor. Las vestiduras sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. Por 7 días las vestirá aquel
de sus hijos que tome su lugar como sacerdote cuando entre en la tienda de reunión para ministrar en el lugar santo. Tomarás el carnero de consagración y cocerás su carne en un lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en la cesta a la entrada de la tienda de reunión. Así comerán las cosas con las cuales se hizo expiación en la ordenación y consagración de ellos. Pero el laico no las comerá porque son sagradas. Si sobra algo de la carne de consagración o algo del pan hasta la mañana siguiente, quemarás al fuego. Lo que haya sobrado no se comerá porque es sagrado. Así harás pues a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que he mandado. Por 7 días los consagrarás, cada día ofrecerás en expiación un novillo como ofrenda por el pecado, y purificarás el altar cuando hagas expiación sobre él y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Entonces el altar será santísimo y todo lo que toque el altar será santificado. El carnero de la ordenación y el pan se comerán en un lugar santo, está diciendo el Señor. Durante 7 días se ofrecerá cada día un becerro como sacrificio por el pecado para hacer expiación por el altar y consagrarlo. El altar mismo está siendo declarado cosa santísima, y la consagración y la santificación no son superficiales ni tampoco son instantáneas. Si te das cuenta, requiere un sacrificio. ¿Qué nos deja ver este pasaje en esta última parte? El llamado de Dios no es solo a servirle con vestiduras y aceite. Requiere que el pecado sea tratado mediante la sangre derramada. La santidad de Dios exige expiación real y no solo símbolos vacíos. La oreja, la mano, el pie son una forma de decirles a ellos: todo tu ser me pertenece, mis sacerdotes. Todo lo que escuchas, andas y haces está bajo la marca de ese sacrificio. No solo las personas, sino también el lugar y el sistema de adoración son consagrados mediante la sangre. Y Dios está comunicando que Él define cuál es el culto que es aceptable y de qué manera puede ser ofrecido. Estamos viendo cómo Dios está tratando de manera detallada, cómo Él quiere que se haga todo esto. Y de manera repetitiva. 7 días, sacrificios diarios. Nada de esto libra para siempre, al contrario, muestra que necesitan constante expiación. Y eso nos prepara para entender más adelante por qué estos sacrificios por sí mismos no son la solución definitiva. Son una sombra de algo que ha de venir y es más perfecto. Cuando vemos tanta sangre podemos pensar, es un Dios que está declarando algo que para mí me hace un poco de ruido. ¿Por qué? ¿Por qué tantos sacrificios? ¿Por qué diariamente? Pero justamente esa reacción muestra cuánto nosotros, el día de hoy, como iglesia y como cristianos, hemos suavizado el pecado. Este capítulo nos recuerda que el pecado no es un error nada más. Es algo que requiere muerte y que requiere una sustitución real. Acercarse a Dios no es solo porque eres buena persona o porque hay una buena intención. Requiere que trates con tu pecado. Y eso mismo nos está mostrando el texto. ¿Qué nos está llamando el día de hoy como iglesia? Nos está llamando a revisar si a veces no hablamos de nuestro pecado como si fuera algo normal. No hablamos de nuestro pecado como si no hubiera costado nada que Dios nos diera ese acceso a su presencia. Debemos dejar que la marca en la mano, la oreja y el pie nos cuestione ante este ritual que estamos viendo el día de hoy, que pertenece al pueblo de Israel, eso es claro, pero nos está haciendo un llamado a nosotros el día de hoy. ¿Qué escuchamos, hermano? ¿Qué estás haciendo con tus manos, con tus dones, con tus recursos? ¿Por dónde están caminando tus pies? ¿Por la senda de justicia? ¿O caminas como si fueras alguien de allá afuera? ¿Tus decisiones reflejan que sirves a un Dios santo y justo? ¿O tomas decisiones por emoción o porque crees que están bien? Y cuando alguien te trae a la atención que eso no está en la Biblia, te ofendes. ¿Cuáles son tus prioridades? Porque es muy fácil decir que mis convicciones son estas, pero cuando mis prioridades no las reflejan, entonces no estoy sirviendo al Dios justo y santo que yo digo en el que creo.
Y otra cosa es que, como lo vimos, el sacerdote no tenía áreas neutrales. El día de hoy, tú eres de los que piensa que está separado lo secular de lo religioso, porque si es así, este texto está llamando el día de hoy a que cambies tu forma de pensar. Todo está llamado a ser consagrado para Dios, cualquier aspecto de tu vida. Dios nunca ha tratado el acceso a su presencia como algo que sea barato o que es automático. ¿Quieres saber cómo todos piensan allá afuera? Pregúntale a alguien si se muere el día de hoy, ¿a dónde va? ¿A dónde te respondería que va? Exactamente. ¿Y tú qué le dirías? También exactamente. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cómo estás reflejando esto para que te crea a ti? ¿Vives como Él? Va a pensar que eres igual que Él. Y a eso no nos está llamando el Señor. Nos está llamando a que nos consagremos. ¿Cómo se ve esto en nuestro texto? En forma de animales, sangre, altar, fuego y una constante expiación. Y como lo dije hace un momento, es solo una sombra de algo que iba a ser infinitamente mayor. Por eso ahora este punto nos deja aquí en una tensión. Dios quiere estar en medio y habitar en medio de su pueblo, pero su santidad exige que el pecado sea tratado. No es algo barato. Dios está apartando a Aarón y a sus hijos con vestiduras y aceite y los santifica a ellos y también al altar. Ya no nada más los está lavando a ellos. Por medio de sacrificios específicos y repetidos, quiere que se consagren y que recuerden que el pecado es algo serio y que el acceso a un Dios santo, que es 3 veces santo, no es algo que sea sencillo ni algo que es barato. Pero también, no sé a ti, pero a mí cuando leía el texto me dejó con una pregunta. ¿Es posible que todo esto llegue a resolver de una vez por todas el problema del pecado y de nuestra distancia con Dios? Y esa es la pregunta que el resto de la Biblia nos responde. Y en el siguiente momento vamos a ver cómo esos sacerdotes y esos sacrificios preparan el camino para esa sombra, quien es Cristo. La Biblia es muy clara. Dios es santo, no es simplemente un poco mejor que tú y que yo, es completamente puro y es completamente sin pecado, separado de todo mal. Y nosotros, por naturaleza, somos pecadores. No amamos a Dios como Él merece. No obedecemos sus mandamientos y buscamos nuestro propio camino, un camino que nos dé acceso automático, un camino que no tenga costo. Y esa realidad crea una separación entre el Dios Santo y entre nosotros. Y no se trata solo de sentimientos, se trata de una culpa verdadera delante de un Dios que nos ha mostrado que para Él la santidad es lo más importante. Eso lo vemos en cada animal que muere, en cada gota de sangre que es derramada, en cada sacrificio que se repite día tras día. Y todo eso nos está diciendo algo. El pecado merece muerte y si alguien va a vivir cerca de Dios, el Dios Santo, alguien tiene que morir en su lugar. Pero al mismo tiempo esos sacrificios no resolvían el problema de fondo. Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma de las mismas cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Y aquí es donde la obra de Cristo, quien es nuestro Señor y Salvador, cumple lo que vemos en los sacrificios de animales que ellos no cumplían. Dios, que es un Dios de amor también, no nos dejó buscando acercarnos a Él por nuestros propios méritos. Él mismo proveyó al sacerdote perfecto y al sacrificio perfecto en la persona de Cristo. El Dios se hizo hombre, vivió una vida santa, sin pecado, obedeciendo perfectamente todo lo que el Padre le demandó. Hebreos 7:26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote
santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando él mismo se ofreció. A diferencia de Aarón, Jesús no ofrecía sacrificio por sus pecados, porque él no tenía pecado, pero sí ofreció un sacrificio. Se ofreció a sí mismo. Y Hebreos 7:27 nos dice esto. Esto lo hizo una vez para siempre cuando él mismo se ofreció. En la cruz, Cristo tomó el lugar de pecadores como tú y como yo. Y así como Aarón ponía sus manos sobre la cabeza del animal, así nuestros pecados fueron cargados sobre Cristo. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Y quiero que te des cuenta que ahí hace sentido por qué el acceso a Dios no es barato. Porque su mismo Hijo tuvo que ir a la cruz para cargar los pecados del pueblo, de nosotros mismos. Y su muerte no fue un accidente, no fue solamente un ejemplo de sufrimiento, fue un sacrificio sustituto que es real y eficaz. Y Hebreos 10:10 lo afirma, dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Y Hebreos 10:12 dice que después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados y para siempre, Cristo se sentó a la diestra de Dios, quien era su Padre. Y eso significa solo algo: la obra está terminada. El precio ha sido completamente pagado. No hay nada que tú y yo podamos hacer para añadirle algo a eso. Consumado es. Y para que no haya duda de esto, no se quedó ahí. Cristo resucitó de entre los muertos. Y la resurrección es la confirmación de que el sacrificio fue aceptado por el Padre. El pecado y la muerte fueron vencidos. Y por eso tú y yo esta mañana tenemos un Salvador vivo, no un sacerdote muerto. En Hebreos 7:25 dice, el que puede salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Te podrás preguntar, ¿y esto qué significa para mí el día de hoy? Es algo claro. No podemos acercarnos porque somos buenas personas, porque mis obras se ven mejor que las de allá afuera, o porque soy moralmente correcto siempre, o siempre vengo a la iglesia y no falto, porque caemos en la religiosidad. Ninguna cantidad de buenas obras puede lavar lo que Cristo hizo en la cruz, que fue vencer el pecado. Ningún intento de ser una buena persona puede abrirnos un camino hacia la presencia de un Dios mismo que hemos visto que demanda de nosotros algo que para Él es parte de su carácter, y es que es santo. Así como Israel no podía acercarse sin sacerdote ni sacrificio a su presencia, tú tampoco puedes acercarte a Dios por ti mismo. Pero también significa que no está lejos Dios. Dios en su gracia ha hecho todo lo necesario en Cristo. Lo estamos viendo ahorita. Él ha provisto al sacerdote perfecto, el sacrificio perfecto y el camino perfecto hacia Él. Jesús lo dijo, yo soy el camino. ¿El Evangelio es la buena noticia? Sí. De que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitado al tercer día y ahora ofrece algo que no podemos encontrar en otra persona: perdón y vida eterna para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Si hoy tú no estás seguro dónde estás parado respecto a estas verdades, quiero hacerte una invitación. No se trata de que hagas rituales nuevos o que inventes algo que pueda añadir un poco más a la Escritura. Se trata de que creas, de que reconozcas que un Dios santo merece que se le reconozca como lo que es,
eso mismo, a que admitas que no puedes salvarte tú mismo ni tus buenas obras y que pongas tu confianza solamente en aquel que pagó el pecado, que pagó el precio por el pecado, y es Cristo. Y en su vida perfecta, en su muerte en su lugar de pecadores y en su resurrección, arrepentirte significa darle la vida y la espalda a creer que es barato el acceso a su presencia. Es barato el acceso a un Dios santo y es automático porque nazco y vivo toda mi vida y muero y creo que voy al cielo. No confíes en ti mismo, en tus propios méritos. Vuelve tu corazón a Dios. Creer significa dependencia total en Cristo y de su obra como tu única esperanza de salvación. Éxodo 29 nos muestra que el Dios Santo, que exige sacrificios, sangre y mediación para habitar en medio de su pueblo, en Hebreos todo esto nos muestra que se cumple plenamente en Cristo. Él es el sumo sacerdote santo, Él es el cordero sin mancha, Él es el sacrificio perfecto ofrecido una vez y para siempre. Ya no hay que hacer sacrificios diariamente. Él es el camino abierto hacia la presencia de Dios. Pero adivina algo, no fue un camino automático, ni fue algo barato. Y así como Cristo es el sacerdote perfecto, la pregunta que nos queda ahora es, ¿cómo se ve entonces esa vida en la presencia de un Dios santo? ¿Qué implica en la práctica que el Dios santo quiera habitar en medio de un pueblo que no lo es? Y para eso vamos a la última parte del texto esta mañana, en Éxodo 29, donde Dios nos va a mostrar que une dos cosas. Un sacrificio que es repetitivo, diario y continuo, y su promesa de habitar en medio de un pueblo que no lo es, que es el pueblo de Israel. Y aquí es donde encontramos nuestro tercer y último punto. Y quiero, antes de leer, hacer un recuento de lo que ya vimos un poco para que podamos tener en la mente qué es lo que hemos visto hasta ahora. Y es que Dios consagra primero a los sacerdotes que le van a servir. Los santifica y pone un altar para que por medio de sacrificios específicos haya una expiación real diariamente. Ahora, en los versículos que vamos a ver a continuación, Dios ya lo une con lo que vimos, cómo va a habitar en medio de un pueblo que no es santo. Un sacrificio continuo y la promesa de habitar en medio de ese pueblo. Así que vamos a leer esta última sección, que es de los versículos 38 al 46. Acompáñame. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás 2.2 litros de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite batida, y para la libación 1 litro de vino con un cordero. Ofrecerás el otro cordero al atardecer. Con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana como aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor, donde yo me encontraré con ustedes para hablar allí contigo. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Quiero que te des cuenta cómo volvemos a que el Señor sea detallista. Pide que se haga una ofrenda que sea diaria. Dice así, esto es lo que ofrecerá sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero por el atardecer. Luego el Señor mismo dice, con cada cordero habrá una ofrenda de cereal mezclada con aceite y una libación de vino. Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor. Quiero que observes cosas que vemos en el texto. Primero, es algo continuo.
No es un sacrificio especial de vez en cuando el pueblo se acuerde y diga, es que tengo un Dios santo, voy a sacrificar un cordero. Es algo que marca un ritmo diario hacia el pueblo, mañana y tarde. El Señor es bien detallista en eso. Es un holocausto, el animal se quema por completo sobre el altar y eso nos demuestra que es una entrega que es total nuevamente, no es algo parcial y tiene un lugar que está bien definido. El texto nos dice a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor. Pero quiero que te des cuenta que lo importante viene después y está en la frase con la que termina el versículo 42. Dice, donde yo me encontraré con ustedes para hablar allí contigo. Ese sacrificio diario es el contexto donde Dios le está diciendo al pueblo, ahí me encontraré con ustedes, ahí hablaré. Y la adoración diaria del pueblo de Israel marcada por estos sacrificios está ligada a la presencia y a la palabra de Dios. Luego el Señor nos explica claramente cuál es el fin de todo esto, cuál es el propósito. Y dice, allí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes y habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Aquí se están conectando 4 ideas. Un encuentro. Dice, me encontraré con los israelitas y les está diciendo, no soy un Dios lejano, soy un Dios que se quiere reunir con el pueblo. ¿Cuál es el nombre de la serie que estamos viendo? Dios que salva, habla y permanece. Vemos otro aspecto importante y es que hay santificación. Dice, el lugar será santificado por mi gloria. Es su presencia la que aparta y hace santo. No es el sacrificio mismo, es su presencia. Luego dice, habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Esa es la meta. Un Dios santo viviendo en medio de un pueblo que Él mismo ha dicho que le pertenece. Y ese es el propósito final del Éxodo. Dice, los saqué de Egipto para habitar en medio de ellos. No solo los liberó de algo, sino para algo, para que pudiera vivir el pueblo con Él. Este capítulo entonces no termina solo siendo un sistema de sacrificios, sino Dios está declarando un propósito. Dios ha hecho todo esto para habitar en medio de ellos. Y a la luz del resto de la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, podemos ver la promesa cumplida de manera más clara. Los 2 corderos cada día le recordaban algo al pueblo. Su relación con Él dependía del sacrificio y que el pecado no debía de ser tomado a la ligera. Sin embargo, estos sacrificios eran repetitivos. En cambio, ya vimos que Cristo se ofreció una vez y para siempre. El sacrificio diario de Israel señalaba la constante necesidad de una expiación, pero el sacrificio de Cristo, hermano, el día de hoy satisface esa necesidad de manera definitiva. Tú y yo ya no necesitamos 2 corderos en nuestra casa cada día, porque el Cordero de Dios ya ha sido ofrecido una vez y para siempre. Dios habita en medio de Israel por medio del tabernáculo y en el Nuevo Testamento nos dice esto Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Literalmente estuvo en el mundo. Puso su tabernáculo. Después la obra de Cristo, Dios envía al Espíritu Santo y la iglesia es llamado templo de Dios y morada de Dios en el Espíritu. Si te das cuenta, Dios sigue cumpliendo lo que ha prometido en este capítulo, habitar en medio de un pueblo que le pertenece. Pero ahora lo hace de una manera más profunda y lo hace de manera permanente por medio de Cristo y del Espíritu Santo. Tú y yo ya no presentamos esos corderos con un ritmo como lo hacía el pueblo de Israel. Esto solo nos deja una idea clara y es que estamos llamados a una adoración constante. Quiero que me ayudes a leer Romanos 12:1. Dice así: les ruego
que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. El sacrificio que abrió el camino ya fue ofrecido por Cristo. ¿Cuál es tu respuesta ante eso el día de hoy? Creo que hay 3 exhortaciones claras que podemos ver en el texto. Primero, hay que valorar el privilegio de la presencia de Dios que habita en medio de su pueblo. Dios dice: lo saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Y eso quiere decir para ti y para mí el día de hoy que fuimos salvados no solo de ser condenados, sino para vivir con Dios. ¿Cómo estás en tu asistencia regular a la reunión de la iglesia? ¿Cómo estás en las reuniones de oración? ¿Te conectas regularmente o lo tomas como que es algo más que la iglesia ofrece y pues de vez en cuando me voy a conectar? La cena del Señor, los discipulados de hombres y mujeres, no solo son actividades religiosas, son expresiones mismas de que el Dios Santo sigue habitando en medio de un pueblo por medio de Cristo. Y esto nos llama a ti y a mí el día de hoy a no ver este día, este servicio dominical, como una rutina o como algo que marca un ritmo. Es un encuentro con el Dios que salva, habla y permanece en medio de su pueblo. Otra exhortación clara del texto es: ¿cómo entiendo que mi vida y que tu vida es un sacrificio diario? Vimos que los 2 corderos eran ese ritmo que marcaba el sacrificio constante por medio del cordero. Nosotros ya no vemos quemar ese humo, pero tú y yo conocemos la cruz. Y eso nos invita a vivir con esa conciencia diariamente. ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que decido? ¿Pongo en oración todo esto o solamente creo que soy un cristiano y tengo la sabiduría por arte de magia? Puedes decir el día de hoy: Señor, mi vida entera te pertenece, quiero que sea una ofrenda para ti. No para ganar el favor de Dios, sino porque en Cristo tú y yo hemos sido aceptados. Y también nos recuerda, por último, que hay que ver a la iglesia como el pueblo consagrado. Dios dice: habitaré entre ellos y seré su Dios. Eso le da a Israel una identidad distinta de cualquier otro pueblo. Y para ti y para mí lo mismo pasa con la iglesia. No somos un club social, no somos un grupo que tiene afinidad y que nos caemos bien. Somos un pueblo al que Dios ha apartado, ha limpiado y en medio del cual Él habita. Y eso, no sé para ti, pero para mí hoy me está llamando a ver cómo trato con el pecado, cómo me relaciono con Él, cómo me comprometo con ustedes como mis hermanos. Y es a lo que estamos llamados a vivir el día de hoy. Iglesia, al mirar todo este capítulo, hemos visto que el Dios que Él tiene el título, nuestra serie, que salva, habla y permanece, no es un Dios que improvisa. Él mismo es el que llama y consagra a los que servirán como sacerdotes. Él mismo trata con el pecado, con sangre y sacrificio, mostrando que hay una seriedad real por esa culpa. Y ordena todo para habitar en medio de su pueblo como su Dios. Y nada de esto es un adorno religioso. Cada lavado, cada vestidura, cada animal sacrificado, cada gota de sangre estaba predicando un mensaje que es claro. Yo soy un Dios santo y ustedes son pecadores, pero yo mismo soy el que abriré el camino para habitar y vivir en medio de ustedes. Y no sé tú, pero cuando miro a Cristo, ese mensaje es claro. En lugar de sacerdotes pecadores que necesitan sacrificios por sí mismos, tenemos un sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha. En lugar de animales que mueren una y otra vez, tenemos un sacrificio perfecto, ofrecido una vez y para siempre. Y en lugar de un tabernáculo en el desierto,
Tenemos a Dios habitando en medio de su iglesia por su Espíritu, gracias a la obra de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Capítulo 29 nos enseña que la presencia de Dios en medio de su pueblo nunca ha sido y nunca será barata. Y el Evangelio nos muestra que ese precio final fue pagado en aquella cruz. Por eso, la pregunta con la que quiero que te vayas el día de hoy y que medites, no es solo, creo que entendí cuál era el ritual del que hablaba el Señor en Éxodo 29. Creo que ya sé cuáles son los tipos de sacrificios que en ese tiempo hacía el pueblo de Israel, sino es un llamado a algo mucho más personal. ¿Estás viviendo como alguien que ha sido consagrado para Dios? ¿Estás tomando en serio la santidad de Dios y el costo que eso implicó que Cristo fuera a la cruz? ¿Y estás viviendo tu vida como una respuesta de adoración a ese Dios que quiso habitar en medio de su pueblo? Este texto nos recuerda algo importante también. No somos uno más en el mundo. En Cristo Dios nos ha apartado, nos ha limpiado y nos ha dado un sacerdote perfecto y nos ha hecho parte de un pueblo en medio del cual Él habita. Hermano, hermana, no vivas como si fueras alguien común. No trates el pecado como algo ligero y no veas tu vida cristiana como un acceso más al que tengo a la presencia de Dios. Eres parte de un pueblo consagrado para que Dios habite entre nosotros. El Dios que salva, habla y permanece, como lo decían mis hermanos de la alabanza, es inmutable, sigue siendo el mismo. Él sigue llamando a acercarse a pecadores por medio de su Hijo. Él sigue formando ese pueblo consagrado para habitar en medio de Él, y esto solo nos exige algo a ti y a mí. Esa respuesta de la pregunta que te hice no solo debe de ser si entendí el ritual, sino de rendirle nuestra vida a aquel que pagó el precio para que nosotros pudiéramos vivir una vida en su presencia. Acompáñame a orar para cerrar este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque a través de este texto podemos ver cómo el Dios santo y justo sigue habitando en medio de su pueblo que somos nosotros, Señor. Ayúdanos, danos convicción de pecado, ayúdanos a ver nuestro pecado como algo que necesita ser lavado, y eso solo lo podemos encontrar por la obra de Cristo, Señor. Ayúdanos a seguir renovando nuestro entendimiento para ver que esto va a ser así. Y te damos gracias, Padre, porque todo en Cristo ya ha sido pagado. No tenemos que ser como el pueblo que leíamos, Señor, como el pueblo de Israel. No tenemos que ofrecer sacrificios, sino que tú mismo has provisto al sacrificio perfecto y al sumo sacerdote que fue ofrecido y una vez para siempre, para que podamos seguirnos acercando a ti en confianza. Te rogamos que lo que hemos escuchado hoy no solo se quede en nuestra mente, sino que esté impactando nuestros corazones y por medio de esto podamos ser transformados y renovados a la imagen de Cristo, Señor. Te damos gracias por la predicación de esta mañana, Señor, y dejamos el resto del día en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.